Hola, bienvenidos a este canal de Filosofía en el Valle del Jerte. Hoy vamos a tratar un asunto muy importante para poder entender los textos platónicos y aristotélicos. Es el asunto del uno en las culturas del uno. Las antiguas civilizaciones mesopotámicas, egipcia y griega, se construyeron gracias a una invención intelectual que hoy llamamos el uno. Para poder medir y construir, necesitaban la unidad como unidad de medida. El uno prácticamente tenía un carácter divino y sin duda lo era para las comunidades pitagóricas. Con el uno, los hombres podían hacer cálculos, construir templos y ciudades, contabilizar el trigo, los ciudadanos, los remeros, los barcos, los impuestos. Sin el uno, nada de esto podría ser posible. El uno en griego se dice gen, con H, en, y en el estudio del uno, enología, también con H. Lo que hacían Aristóteles y Platón era discutir sobre el uno. ¿Qué realidad tenía? Esto es, ¿era un ente? ¿Era una realidad? ¿Existía el uno o no? ¿Dónde estaba el uno? ¿Cuántos unos había? ¿Era igual el uno al todo? ¿Era el uno un todo al lado de muchos todos? O esta pregunta, ¿qué es lo que hace que algo sea una unidad o no lo sea? Todas estas cuestiones eran las que se estaban debatiendo abiertamente en la academia de una manera que no nos podemos imaginar dialécticamente, en oposición. Para ellos el uno era una cuestión de debate absoluta, porque era la construcción de toda su sociedad y de todo su artefacto matemático. Habían descubierto las matemáticas, la geometría y era una forma de organizar el mundo y organizar sus realidades. Habrá un diálogo muy importante que será el Parménides, que tratará la cuestión del uno. El intento de entender ese diálogo, que es enrevesado, complicado y que da muchas vueltas, es una de las grandes aventuras filosóficas de todos los tiempos. Vamos a intentar descifrarlo aquí en la medida que podamos. Para empezar a entender el asunto del uno, diremos que el uno es una unidad indivisible, en el sentido de que algo es uno cuando es lo que es. Así podemos contar múltiples unidades de algo, contar unidades de lo mismo. Para que veáis la importancia que tenía el uno, os contaré que los legisladores sostenían el argón o el cetro, lo que llamamos el cetro. Era la unidad de medida, o uno, de aquella comunidad. En democracia, cada ciudadano, cuando hablaba en la asamblea, recogía el uno en la mano, la unidad. Por otro lado, la medida esencial era el codo, que era la medida extendida desde el codo a la palma de la mano. Y tal medida servía para construir los edificios. De alguna manera era su arjé, el arcontado. Hispano de Metaponto se arrojó al mar cuando descubrió que la diagonal del cuadrado no podía medirse por ningún tipo de medida unitaria, pues los griegos consideraban que todo podía ser medido por el uno. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre el uno. Suscribíos a mi canal si os gustan estas reflexiones de filosofía y dar a la campanilla. Nos vemos en el próximo vídeo tratando los textos platónicos, aristotélicos en la primera ontología de la historia, para seguir más adelante con las otras ontologías. Muchas gracias.